¿Qué tal, hermanos? Espero que se encuentren bien, que estén disfrutando este tiempo. Lamento no poder estar presente el día de hoy, pero tenía un compromiso. Pero de igual forma damos gracias a Dios porque la tecnología nos permite estar presente, estar más cerca, así que de igual forma tengo el privilegio hoy día de poder compartir de la palabra de Dios. Así que continuamos con esta serie de eventos que estamos viendo, de eventos importantes que ocurrieron en el Antiguo Testamento y nos dan un panorama de lo que Dios estaba haciendo en este tiempo, cómo Él estaba utilizando profetas y diferentes líderes para hacer su voluntad, para también comunicar mensajes tanto de juicio como de esperanza. Y la semana pasada, Carlos estuvo hablando ahí de Ezequiel capítulo 28 y de cómo cayó también Lucero, Satanás, por su soberbia. Y hoy día seguimos en el libro de Ezequiel, y vamos a ver el capítulo 37, donde Ezequiel va a tener una visión bastante especial, bastante peculiar, y vamos a ver también cuál es su interpretación y algunas lecciones prácticas que ésta nos deja. Así que voy a compartir pantalla también para que pueda ver la presentación. Y hoy día vamos a estar en Ezequiel 37, versículo 1 al 14, viendo justamente esto, la visión de los huesos secos. Y bien, para poder ya contextualizar un poco, este capítulo, el capítulo 37 de Ezequiel, es parte de una sección donde Ezequiel está profetizando acerca de la restauración de Israel. Al principio, en la primera parte del libro, Ezequiel estaba entregando un mensaje más bien de juicio, donde iba a venir destrucción, pero ahora en esta parte él va a hablar acerca de una restauración. Y esta sección comienza en el capítulo 33. Desde allí en adelante, Ezequiel se dirige al pueblo para profetizar de parte de Dios acerca de una esperanza para ellos. Y en este capítulo, él tiene una visión. Y vamos a ver que este mensaje o esta visión habla de esperanza para el pueblo. Habla de una futura restauración. Ahora recordemos que el ministerio de Ezequiel se dirige a israelitas que se encuentran cautivos en Babilonia. Es decir, están fuera de su hogar, están sufriendo, han visto cómo su nación se ha dividido, han visto cómo el reino del norte ya fue llevado cautivo por un imperio, y los que quedan quizás un poco en el reino del sur están esperando a que Babilonia termine de destruirlo por completo. Entonces no le está pasando bien el pueblo a quien Ezequiel se está dirigiendo. Pero en medio de toda esta situación, Ezequiel va a dar un mensaje de esperanza. En medio de todo este sufrimiento, Dios decide hablar ahora acerca de restauración, para que su pueblo pueda tener esperanza. Y Dios quiere que ellos puedan descansar en lo que Él va a hacer con su nación en el futuro. Ya me encanta pensar en esto de que Dios no solamente habla de juicio, sino que al mismo tiempo da consuelo, da esperanza. Y nos dice qué tenemos que hacer para poder salir de ese sufrimiento y poder comenzar a descansar en Él. Y en esta situación vamos a ver un poco de esto. Y bien, en primer lugar vamos a ver la visión y la profecía, pero vamos a leer también esta porción. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14, y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu,
y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces esta porción nos relata esta visión que tiene Ezequiel, y en primer lugar vamos a ver esto, la visión y la profecía. Y en primer lugar dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y aquí podemos ver que en su ministerio como profeta, Ezequiel es tomado por Dios y lo lleva a una escena, lo lleva a un escenario. Y este escenario era el siguiente, un valle que estaba lleno de huesos. Ahora aquí la palabra valle también tiene la idea de un campo de batalla. Es decir, no simplemente era un valle donde era todo verde, un paisaje lindo, no, era un campo de batalla donde había muerte, donde las características de este paisaje, la verdad es que no eran muy agradables. Y dice que en este valle estaba lleno de huesos. Ahora imagínense por un momento si nosotros fuéramos Ezequiel y de un momento a otro nos llevan a este escenario. Imagínense, quedaríamos completamente descolocados, nos costaría procesar lo que estamos viendo, y esto es justamente lo que está viviendo el profeta. Pero mire, el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y aquí nos da unos pocos detalles de el escenario en el que está Ezequiel. Él dice en primer lugar, estos huesos eran muchísimos sobre la faz del campo. Es decir, realmente habían ejércitos de personas muertas que literalmente quedaron solamente sus huesos. Pero después dice, y por cierto, secos en gran manera. Es decir, más muertos no podían estar. Estos huesos secos quiere decir que hace mucho tiempo que ya estaban muertos y que era imposible que estas personas que murieron pudieran volver a la vida. Pero mire, versículo 3 dice, y me dijo. Y aquí me llama mucho la atención esto, porque, como dije, Ezequiel se encuentra con este escenario de golpe. Y me imagino que fue muy difícil para él procesarlo, pero antes Dios le había dicho, más bien dice que Dios lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dios lo hizo examinar el escenario. Dios se tomó un tiempo para que Ezequiel pudiera procesar y pudiera asimilar lo que él estaba viendo, que él pudiera entender en qué escenario Dios lo había puesto. No es que Dios lo tomó, lo puso en ese escenario e inmediatamente le empezó a decir, tienes que hacer esto y esto otro. No, Dios lo tomó, le permite ver esta escena, pero Dios le da un tiempo también para que él pueda procesar, él pueda asimilar y pueda comprender en dónde está parado. Y luego Dios se dirige a él y le dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y le habla de lo que él está viendo, pero
solo para poder reflexionar en esto un poco, me llama mucho la atención de que muchas veces en nuestra vida Dios nos pone en escenarios donde nosotros lo único que queremos es salir, escenarios donde quizás estamos incómodos, escenarios donde no la estamos pasando bien, y lo único que queremos es, Señor, respóndeme, enséñame, ¿qué quieres de mí en este tiempo? Pero muchas veces no nos tomamos el tiempo de asimilar lo que estamos viviendo, de poder entender la situación en la que Dios nos ha permitido estar, y luego de entender eso, decir, bueno, Señor, ahora háblame. Porque muchas veces Dios está en silencio, esperando que también nosotros entendamos en dónde estamos, para que luego Él nos pueda hablar. Y es lo que ocurre aquí con Ezequiel. Él le permite procesar, él le permite recorrer este escenario para luego dirigirse a él. Y dice, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí Dios le dice, estos huesos que están más secos, ¿pueden vivir? Y era una pregunta obvia. Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes, es decir, no tengo ni siquiera que responder, es imposible. Pero luego Dios le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y vemos luego lo siguiente, dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora me llama mucho la atención esto porque en el versículo 4 dice, me dijo entonces, luego, luego de que Dios le había hecho la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Dios le dice, bueno, profetiza sobre estos huesos. Me explico un poco. Dios le hace una pregunta a Ezequiel para que él entienda que esto era algo imposible. Pero luego Dios le va a pedir algo imposible para él. El hecho de que estos huesos volvieran a vivir era algo imposible para Ezequiel, algo imposible para el ser humano. Pero Dios le va a pedir, profetízales, ¿por qué? Porque yo voy a hacer que estos huesos vuelvan a la vida. Es como si Dios le estuviera diciendo, mira, esto es prácticamente imposible, pero yo lo voy a hacer. Aquí le pide Dios a Ezequiel que justamente profetice a estos huesos. En segundo lugar, vamos a ver la obediencia y efecto de la profecía. Y en primer lugar, vamos a ver la obediencia de Ezequiel. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. Ya entonces vemos aquí la obediencia de Ezequiel. Quizás en su mente él decía, pero ¿para qué voy a hacer esto? Si quizás es imposible. ¿Para qué? Pero bueno, él dijo, voy a obedecer al Señor. Si Él me lo está pidiendo, lo voy a obedecer. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. Pero mira, ahora vamos a ver el efecto de la profecía, porque una vez que Ezequiel obedece, comienzan a pasar algunas cosas. Y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Entonces vemos que una vez que Ezequiel obedece al Señor y empieza a profetizar, comienzan a pasar algunas cosas. Dice que comenzó un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Es decir, estaba pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. Dios estaba haciendo que estos huesos volvieran a la vida. Pero había un problema. Mire, dice la segunda parte del versículo 8, pero, ya, y ahí la palabra pero va a indicar un contraste. Dice, pero no había en ellos espíritu. Es decir,
estos huesos secos estaban volviendo a la vida, pero no tenían espíritu. Es decir, no estaban vivos espiritualmente y ese era un gran problema. Pero eso lo va a llevar a lo segundo, que Ezequiel recurra a la obra del Espíritu Santo y dice lo siguiente: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una vez que Ezequiel ve que estos huesos o ya personas no tenían espíritu, él tiene que profetizar recurriendo a la obra del Espíritu, pero no cualquier espíritu, sino al Espíritu Santo. Mire, ahí dice, así ha dicho Jehová el Señor. Y ahí la palabra espíritu, quizás en su Biblia, aparece con mayúscula. Y es porque no es cualquier espíritu de un hombre, o no es cualquier tipo de espíritu, sino que habla del Espíritu Santo. Y dice, ven de los cuatro vientos. Y aquí los cuatro vientos se refiere a los cuatro puntos cardinales. Y esto habla de la omnipresencia del Espíritu Santo, este atributo divino que Él tiene. Él está en toda la tierra, está en todo lugar, pero aún así Él lo llama, recurre a Él, clama a Él Ezequiel y le dice, ven de los cuatro vientos. Pero dice, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es interesante pensar esto, que el Espíritu Santo, una de las obras que Él realiza, es poder dar vida espiritual a lo que está muerto espiritualmente. Y cuando Ezequiel ve que estos seres vivientes, o estos huesos que ya eran seres, no tenían vida espiritual, él tiene que recurrir al Espíritu Santo. Y dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, aquí tenemos que notar algunas cosas antes de seguir avanzando. Una vez que Ezequiel obedece, empiezan a ocurrir cosas. ¿Y qué empieza a ocurrir? Lo que Dios dijo que iba a pasar. Estos huesos comienzan a ser ahora seres vivientes, comienzan a tener tendones, comienzan a tener carne, comienzan a tener piel, pero les faltaba algo, espíritu. Y la única persona que les podía dar vida, en este caso, era el Espíritu Santo. Y sabe, esta visión, vamos a ver en el tercer punto cuál es su interpretación. Pero cuando pensamos en esto, hay algunas reflexiones. Por ejemplo, cuando obedecemos al Señor, cosas pasan. Ezequiel, cuando obedeció al Señor, empezaron a ocurrir algunas cosas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dios empezó a cumplir lo que había dicho. Y sabe, querido hermano, muchas veces cuando nosotros obedecemos al Señor, también empiezan a ocurrir cosas. Y no hablo de cosas místicas, sino que hablo de que Dios empieza a cumplir sus promesas. Vemos a Dios obrando. Podemos ver a Dios actuando en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Pero para eso es necesario la obediencia. Y sabe, aquí Dios le pide profetizar. ¿Y sabe qué espera Dios de nosotros? Que prediquemos el Evangelio. Aquí Ezequiel tenía que profetizar a huesos secos. ¿Sabe? De la misma forma, nosotros tenemos que predicarle el Evangelio a personas que están muertas espiritualmente. Este es un buen punto de comparación de decir, de la misma forma que estos huesos secos no tenían vida espiritual y Ezequiel tuvo que profetizarles, así también ocurre en nuestros días. Hay muchos huesos secos en nuestra sociedad que necesitan la obra del Espíritu Santo, que necesitan el Evangelio para que puedan vivir, para que puedan tener una relación con Dios. Mire, para destacar un poco la obra del Espíritu Santo, en la carta a Tito, Pablo va a decir lo siguiente. Tito capítulo 3, versículo 5, dice, del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros fuimos salvos, allí hubo una obra del Espíritu Santo en darnos una nueva vida, de hacernos nacer de nuevo. Cuando el Señor Jesucristo tuvo esta conversación con Nicodemo, Él le dijo lo siguiente, allí en Juan capítulo 3, dice, de cierto te digo, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sabe, hermano, el Espíritu Santo hace eso, nos hace nacer de nuevo, nos hace eh, tener una nueva vida espiritual, y eso solamente se puede a través de la predicación del Evangelio. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y aquí el punto de comparación es este. En nuestra sociedad hay también huesos secos, hay también personas muertas espiritualmente que necesitan nacer de nuevo, que necesitan una vida espiritual, una relación con Dios. Y como dije, la única forma de que esto ocurra es que nosotros seamos obedientes. Y en la medida que seamos obedientes, vamos a ver a Dios actuando, vamos a ver a Dios obrando a través de nuestra obediencia. Así ocurrió con Ezequiel y así también puede ocurrir con nosotros. Pero mire, vamos a ver ahora la interpretación de esta visión. ¿Ya? ¿Qué significa cada una de, qué representa cada uno de estos símbolos, el hueso? ¿Qué significa eh, la sepultura? Vamos a ver esto. La interpretación de la profecía. Y dice, versículo 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces aquí es el mismo Señor que interpreta esta visión que tiene Ezequiel. Y en primer lugar vemos que los huesos secos representan a Israel. Israel en la condición que se encontraba, Israel sin esperanza, Israel eh, con un temor de lo que iba a ocurrir en el futuro, Israel sufriendo. Estos huesos secos representan a un Israel que estaba destruido políticamente, pero también espiritualmente. Y dice así el Señor, estos huesos son la casa de Israel. Ya entonces vemos que los huesos secos representan a Israel sin esperanza. En segundo lugar, vemos que también habla de un renacimiento político. Versículos 12 al 14 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces aquí hay un énfasis en que estos huesos secos iban a volver a la vida, iban a salir de un sepulcro, iba a haber un renacimiento. Y hay dos aspectos del renacimiento. En primer lugar, un renacimiento político. Si se fija ahí, dice, os traeré a la tierra de Israel, y en el versículo 14 dice, los haré reposar sobre vuestra tierra. Ahora,
Cuando hablamos de un renacimiento político de Israel, en este contexto, esto tiene un cumplimiento parcial, pero también tendrá un cumplimiento total en el futuro. Ahora, el cumplimiento parcial ocurre en el año 1948. Recordemos que luego del relato del Nuevo Testamento, Israel ya no es una nación. Israel ya no tiene territorio, Israel ya no tiene soberanía. Los israelitas están esparcidos por todos los demás países y no es reconocido como una nación. Y es así hasta el año 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación. Ahora Israel vuelve a tener un terreno y los israelitas que estaban dispersados vuelven ahora al territorio. Entonces allí vemos también un cumplimiento parcial. Dios estaba renovando a la nación de manera política. Ahora, esto también va a tener un cumplimiento total. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir este cumplimiento total? Esto va a ocurrir en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a establecer su reino. Todos los pactos que Dios hizo con Israel van a ser cumplidos. Y uno de esos pactos es que la nación iba a tener un territorio y todos los israelitas iban a poder vivir en este territorio. Y es allí los énfasis de estas frases: os traeré a la tierra de Israel y los haré reposar sobre vuestra tierra. Pero mire, los versículos eh, del 15 en adelante, aquí también Ezequiel va a utilizar una ilustración para mostrar este renacimiento político. Y por el tiempo lo voy a leer rápido. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Entonces vemos aquí esta ilustración donde Dios le dice a Ezequiel: toma este palo que va a representar al reino del norte, y toma este otro palo que va a representar al reino del sur, y luego júntalos. Y cuando te pregunten qué es lo que quieres enseñar con esto, di que de esta forma Dios va a unir en el futuro a estos reinos que en este momento estaban divididos. Ya no iban a haber más divisiones en el futuro, sino que Israel iba a ser un solo reino completamente unificado. Pero esto va a ocurrir en el momento en que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino aquí en la tierra. Entonces vemos un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Pero también habla acerca de un renacimiento espiritual. El versículo 23 nos ayuda a entender esto. No solamente Israel va a tener un territorio, no solamente va a haber un renacimiento político donde van a estar completamente unidos y unificados, ocupando su territorio, también va a haber un renacimiento espiritual. Y el versículo 23 dice, leo desde el 22, dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y aquí el versículo 23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces vemos que también Israel va a tener un renacimiento espiritual, donde van a ser completamente purificados, van a ser perfectamente santificados, y como nación ya van a poder disfrutar de ese reino donde el Mesías, el Señor Jesucristo, va a reinar. En Romanos 11:26
habla un poco acerca de esto. Bueno, yo le animo a leer todo el capítulo 11 de Romanos, pero el versículo 26, Pablo dice lo siguiente. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces vemos que también esta visión de Ezequiel habla también de un renacimiento espiritual. Para concluir e ir cerrando, el capítulo 37 de Ezequiel nos habla acerca de esta visión de los huesos secos, donde Ezequiel tiene que profetizarle a estos huesos secos para que vuelvan a la vida. Y vemos que estos huesos secos representan a la nación de Israel, que estaba completamente destruida políticamente y espiritualmente. Pero a través de esta visión, Dios quiere mostrar que hay una esperanza para ellos, que en un futuro va a haber un renacimiento político, pero que también va a haber un renacimiento espiritual. Pero sabe, querido hermano, pensando en las aplicaciones de esto, es súper importante pensar lo que mencioné anteriormente. En nuestra sociedad hay muchos huesos secos, hay muchas personas destruidas sin esperanza, muchas personas que necesitan de la obra del Espíritu Santo para que puedan tener una esperanza, para que puedan tener una relación con Dios y para que puedan nacer de nuevo. Aquí vemos dos elementos importantísimos para que Dios pueda hacer una obra en la vida de las personas. En primer lugar, la palabra de Dios. Dice Ezequiel, profeticé la palabra de Dios, pero luego vemos la obra del Espíritu Santo. Una pregunta para nosotros es, ¿estamos realmente dispuestos a ser obedientes para ver cómo Dios obra? ¿Y estamos dispuestos a predicar de la palabra sin importar lo que las demás personas puedan decir? Pero también necesitamos depender de la obra del Espíritu Santo y cómo Él obra también en la salvación. Él es el único que puede dar vida espiritual y por lo tanto necesitamos depender también de Él. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. Gracias por poder ver, Señor, el ejemplo de Ezequiel, pero también esta visión donde tú muestras, Señor, una esperanza para tu pueblo, para la nación de Israel. Pero también sacamos aplicaciones, Señor, de poder ver de que tú quieres salvar, Señor, tú quieres dar vida espiritual a los que están muertos espiritualmente. Y si realmente queremos verte obrando de esa manera, tenemos que poder ser obedientes, tenemos que predicar tu palabra y tenemos que también depender de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que tengamos de nuevo convicción y un compromiso también, Señor, con tu evangelio y una preocupación por el alma de las personas. Danos, Señor, mayor amor por ti, mayor amor por tu palabra, pero también un mayor amor por las personas. Te agradecemos y te pedimos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos.